vamos a intentar sanarnos de los sentimientos de impotencia, esos que nos llevan a pensar que no podemos hacer nada, que es vano nuestro trabajo, que a pesar de que nosotros hagamos algunos cambios, aún esos sentimientos siguen ahí, como si estuvieran interiormente clavados en nuestro ser. Nuestro Dios también fue impotente ante algunas situaciones. ¿Lo recuerdan clavado en la cruz? ¿Qué podía hacer? Nada. Dietrich Bonhoeffer dice que eso precisamente, ese Dios que no podía hacer nada, le ayudó a entender su propia impotencia. Por eso hoy, sanemos juntos los sentimientos de impotencia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Sentimientos de impotencia, ¿por qué? Ante las otras personas. Muchas veces nosotros tenemos situaciones que no podemos controlar nosotros porque vienen externamente de otra persona. Es una agresión ante las otras personas. Pero también está, por ejemplo, el niño pequeño que sus padres lo castigan y lo maltratan, a veces injustamente, porque no ha hecho nada para merecerlo, pero ahí está. Es impotente, no puede hacer nada. Él es un pequeño y no puede hacer nada. Y esos recuerdos quedan grabados en el interior. Después, ese niño crece y aún se seguirá sintiendo impotente ante los otros. En mi experiencia como abogado penalista, he podido evidenciar el sentimiento de impotencia, ese dolor, ese temor ante ese fracaso, esa inferioridad que siente el acusado al no poder hacer nada humanamente. Y obviamente uno lo experimenta como coadyuvante de su defensa. Es ahí donde se hace necesario que esa persona no esté sola, que esté acompañada de una comunidad. Es importante que esta comunidad de los detenidos piensen en que es por un momento, ese dolor y ese fracaso es pasajero. Esa vida profesional he evidenciado cuando estas personas salen de la cárcel y nos reímos ya de ese sentimiento de impotencia que tuvo, porque vimos que era un paso para él ser mejor, era un paso para ser feliz. Por eso la necesidad de estar conscientes de que es pasajero. Y para ello se necesita la voluntad interna, la fuerza interna de saber que ello es así. Darle a esa vida una apertura nueva, pero por ahora vivir el momento. Vivirlo con mucha humildad, pensando en que después será mejor. Las situaciones de impotencia ante el mundo son situaciones que nosotros no podemos cambiar, porque a veces se salen del control de nuestras manos. La injusticia, la pobreza, la guerra, la contaminación, y son cosas que nosotros vemos a diario y que podemos poner tal vez un granito de arena para solucionar algo, pero eso sigue presente, como si nosotros no pudiéramos hacer nada, como si no estuviéramos capacitados para crear algo, como si fuéramos tan poca cosa para cambiar las situaciones. Pero también hay una situación de impotencia ante nosotros mismos, las flaquezas,
las debilidades, los sentimientos de angustia que están en nuestro interior. Y a pesar de que tenemos una vida tan espiritual, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de sacar este sentimiento de angustia? Es una necesidad de revisar qué es lo que hay en el interior. Analicemos unos sentimientos de impotencia que muchos los hemos tenido. Después de un retiro, una convivencia, una Eucaristía maravillosa en la que nos hemos sentido profundamente conectados con Dios, hacemos la promesa: no voy a volver a hablar mal de la gente, no voy a volver a reaccionar con ira o no voy a reaccionar violentamente, muchas cosas de esas. Y resulta que rápidamente uno otra vez está en la misma situación. Y uno se mira y dice: Dios mío, no voy a poder hacer nada con esto. No voy a ser capaz de hacer algo con esta situación. Es más, imagínense que los niños que han sido reprimidos, los que han sido castigados, los que han sido violentados, generalmente terminan haciendo lo mismo con otras personas. Es como si su reacción de protección sea hacer lo mismo con los otros. Vamos a analizar cuáles son las reacciones, porque puedes decir que tú no eres de esas personas. Vamos a ver unas reacciones para que lo analicemos. Tal vez muchos de nosotros estemos así, en esa situación. A veces no nos sentimos capaces de ser controladores de nuestra propia sexualidad. Y cuando no lo podemos hacer, nos volvemos los jueces implacables contra los otros. Y somos juzgando cómo la otra persona está manejando su sexualidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La impotencia que sentimos con respecto a nosotros mismos, se la cargamos al otro. Y entonces creemos que solucionando el problema del otro, somos capaces de solucionar el nuestro o el propio, porque no somos capaces de solucionar la impotencia, nos volvemos brutales contra los otros. La impotencia es un sentimiento humano que hace parte de la realidad finita del hombre. Los psicólogos hablan de la impotencia como el dolor emocional ante la incapacidad de remediar o de solucionar o de cambiar una situación que es desagradable. Llámese problema, enfermedad, duelo, angustia, dificultad. O también ante la incapacidad de llevar a cabo o de realizar un proyecto, una idea, un plan. ¿Qué hacer entonces ante la impotencia? Lo primero es reconocer que somos seres finitos y limitados. Es decir, no somos omnipotentes. No tenemos el poder para hacerlo todo. Ante mi impotencia, mi deseo y necesidad de confiar en Dios, de exponerle a Él mi impotencia para que Él la transforme. El teólogo alemán Ansel Grun dice: solo quien se acepta a sí mismo con sus virtudes, defectos, talentos y limitaciones es capaz de aceptar a Dios en todos los aspectos, aún en aquellos que le resultan inexplicables. Para ilustrar y explicar mejor esto, quiero valerme de dos personajes bíblicos, la hemorroísa y Bartimeo. Bartimeo podemos considerarlo que tenía todo para sentirse impotente. No podía remediar su situación, no podía cambiar esas circunstancias de su vida. Un ciego, mendigo, excluido, que estaba sentado junto al camino, inmóvil, pero no se queda en esa situación. Bartimeo nos enseña a orar. Bartimeo clama, grita, le dice a Jesús: Jesús, hijo de David,
ten piedad, ten compasión de mí. Hansel Grun tiene una definición muy hermosa de la oración. Dice que la oración es exponer ante Dios la propia impotencia y al ponerla enfrente de Dios, Él la transforma. No solamente en el campo profesional he experimentado en mis hermanos ese sentimiento de impotencia. Uno mismo lo ha experimentado en el campo social, en el campo familiar. Encuentra uno ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de fracaso, pero sobre todo la convicción de que uno no puede hacer nada frente a ello. Por eso, al menos los cristianos católicos, cuando acudimos a nuestra comunidad, lo hacemos alrededor de nuestro hermano Jesús, entregarle ese problema a Él. Pero bueno, nos tenemos que ayudar. Por ejemplo, escribamos, verbalicemos nuestro sentimiento. No nos sintamos con culpabilidad porque hemos fracasado. Que todos supiéramos que el fracaso es una etapa que nos lleva luego al éxito, siempre y cuando sepamos vivir esa etapa. No nos podemos desesperar, porque si de ese paso del fracaso vamos a hacer un paso sin pensarlo, pues como se dice vulgarmente, la vamos a acabar de embarrar. Tenemos que planear qué acto sigue después del que estamos viviendo. De esos hombres que viven bien el sentimiento de impotencia, salen los grandes héroes, salen los grandes escritores, salen los grandes santos. Una invitación entonces para que nosotros sepamos decirle un sí al sentimiento de impotencia con un actuar humano sobresaliente. Hablemos ahora del rigorismo con el que algunos grupos extremistas tratan a los demás y les señalan su culpa y su pecado y su incapacidad de hacer las cosas. Miremos, por ejemplo, a los extremistas islámicos, pero también los evangélicos y también los católicos. Son extremistas. Jesús los señala tan claramente en Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice, ustedes ponen cargas muy pesadas sobre las personas, pero ustedes no son capaces de moverlas, ni siquiera de poner un dedo para intentar moverlas. ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, los extremistas islámicos no soportan la manera de ser del mundo occidental. También nosotros como extremistas católicos lo que vemos es la incapacidad de nosotros mismos de actuar verdaderamente como cristianos. Entonces lo único que hacemos es culpar a los otros de su incapacidad por vencer el pecado. Pero si nos miramos profundamente, somos nosotros mismos y nuestra impotencia. Hay otro sentimiento de impotencia tan común, la autopunición o castigo de sí mismo. Y son las personas que en realidad creen en Dios, sí, en su misericordia también, pero con respecto a sí mismos, cuando se tienen que castigar, se castigan duramente. Son ellos los que no son capaces, son ellos los que no cambian. Y no pueden tratarse con misericordia, sino que se castigan a sí mismos. Por ejemplo, si hay una persona, una mujer, que cree que ha aumentado de peso, entonces ayuna varios días para castigarse a sí misma por haber cometido esa falta. En la medida en que esté haciendo eso, no por su salud, no por su amor a sí misma, sino por su castigo, lo único que está haciendo y que siente es un sentimiento de impotencia. La última sintomatología de los sentimientos de impotencia,
la desesperación y resignación. Bueno, al fin y al cabo no he podido con esto, no he cambiado para nada. Con mis propias faltas, mis propias debilidades, yo no he podido hacer nada. Entonces solo queda distraerme en el exterior. Y las dos tentaciones más grandes, una es absorber el trabajo como una posibilidad de distracción. Entonces son esas personas que trabajan casi 24 horas diarias, que no descansan nunca, que están trabajando constantemente. O aquellas que se dedican a la fiesta, pues a su vida fácil, ya no han podido hacer nada y lo único que les queda es la desesperanza interior, porque esas personas que hacen eso es que por dentro están absolutamente desesperadas. La hemorroísa nos enseña a tocar a Jesús, a acercarnos hasta Él. Estos dos personajes comparten otra característica en común y es la fe. Todo este proceso que han llevado Bartimeo y la hemorroísa tienen en común que ambos son personajes que tienen fe en Jesús. Jesús lo corrobora cuando les dice a los dos: vete, tu fe te ha salvado. En el Evangelio de Marcos, solo a dos personas Jesús les dice esas palabras, y son a Bartimeo y a la hemorroísa. Pero no es solo sanado. El verbo que utiliza el evangelista Marcos, el verbo sozo, tiene una sección más amplia. Esa sanación es también salvación. Jesús no solo los sana, sino que salva sus vidas. Yo te quiero invitar y te quiero proponer imitar las acciones de la hemorroísa y de Bartimeo. Primero, escuchar de y a Jesús. Segundo, orar, hablar con Él, exponerle tu impotencia, tu necesidad, tu angustia. Tercero, acércate a Jesús. Cuarto, toca a Jesús. Quinto, confía en Él. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En cuanto a lo que tiene que ver con el mundo, ¿cómo solucionarlo? En mi ciudad se creó un museo de la memoria. Yo he ido en varias oportunidades porque quiero escucharlas. Ellas se han sentado a hablar, a contar su historia. Y el hecho de contarlas ha sanado su corazón. En cuanto a lo personal, es posible que en oración debas volver sobre esas heridas. Ese niño que fue violentado, agredido, va a tener que volver a los brazos de su padre, pero a través de nosotros mismos. Es posible que llores otra vez. Es posible que en vez de quejarte, tú asumas ese dolor. O sea, que seas capaz de sobreponerte a la impotencia y sanar desde el interior ese dolor profundo que ese niño tiene para perdonar, para reconciliarte contigo mismo, para perdonar a la persona que te hizo daño y que tú no has podido perdonar y por eso te tratas con dureza, para vivir de una mejor manera. Otra vez Jesús te dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Tal vez es necesario que tú determines que nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Es la oración la que tarde o temprano va diciéndote a ti mismo: es necesario que te cultives, que te sanes, que trabajes en ti mismo. Ese trabajo que hemos hablado en toda esta temporada no es un momentico, no es un día, no es por un retiro, no es por unos ejercicios. No, es un tiempo largo donde tú determinas cuál es el orden, cuál es tu centro, cuál es tu paz. Por eso determinar que la vida la podemos vivir sin angustia, sin dolor, de verdad,
no es mentira. Nosotros podemos determinar que Dios está en todo, que Dios es mi Señor, que Dios es mi Padre. Y entonces empezamos a vivir una vida en paz. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid para entrar en las Sagradas Escrituras y sanar nuestro corazón.